Venezuela. Nueva denuncia de uso de la justicia con fines políticos. En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, la ONG Acceso a la Justicia documentó que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha emitido al menos 105 sentencias contra diputados de la Asamblea Nacional por delitos que no existieron. La representación de la organización o la representante Laura Loza asegura que en esa sentencias en plural, hubo ausencia de comisión de verdaderos delitos y de pruebas, juicios que adolecen del debido proceso. Y agrega que existen fundamentos jurídicos que se repiten en todos los casos sin base legal válida. En Venezuela se considera, el gobierno considera que lo que diga la CIDH o cualquier organismo internacional no tiene validez. Eso lo ha dicho en sus sentencias el propio Tribunal Supremo de Justicia, a pesar de que la Constitución dice exactamente lo contrario y que Venezuela ha sido parte de esos tratados. Es cierto también que se ha ido retirando. Entonces, lo que le pedimos a la CIDH que trabaje conjuntamente con la Alta Comisionada de Derechos Humanos, porque lo que sí decía siempre Venezuela era que la ONU sí era el órgano válido, no el sistema interamericano, que estaba de alguna manera políticamente intervenido por la oposición. Entonces, si le hacen caso a la ONU, supuestamente, lo que hemos visto que tampoco es verdad, pues que trabajen con ella y además que trabajen con la Corte Penal Internacional, donde hay una averiguación abierta. A esta audiencia asistió Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz, y está con nosotros en este momento. Señora Borges, gracias por acompañarnos. Hola, feliz tardes a todos y a todas. Igualmente para usted. ¿Podemos hablar de un patrón de actuación dentro de la justicia venezolana? ¿Fue eso lo que se intentó o se demostró hoy en estas audiencias? Así es, el día de hoy se celebraron, o dentro del marco de la celebración del periodo 173 de las audiencias de la Comisión Interamericana, se realizaron dos audiencias sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, y una de ellas fue relativa a la persecución política, donde varias organizaciones de la sociedad civil venezolana expusimos la relación de persecución política con la violación agravada de los derechos humanos. En el caso de CEPAS, nosotros planteamos y venimos documentando desde 2014 patrones de persecución política. Es decir, no son casos aislados, son actuaciones del gobierno con una política de Estado de perseguir y anular a la disidencia, que se aplica a líderes políticos, pero también se aplica a defensores, a estudiantes, a líderes gremiales, a cualquier persona que disienta o ejerza sus derechos en Venezuela. Y en ese sentido, esas políticas de persecución en el tiempo se han ido agravando, configurándose en concomitantes con diferentes acciones que han pasado desde detenciones arbitrarias, aperturas de procedimientos legales con desapariciones forzadas, torturas, hasta muerte en custodias, como el caso de Fernando Albán o el capitán Acosta Arévalo. Y estos patrones de persecución son aplicados de forma sistemática a la población disidente en Venezuela. Y específicamente, como lo planteaba, el sistema de justicia ha sido uno de los poderes, uno de los brazos ejecutores de esos patrones de persecución mediante un sofisticado ensamblaje de anulación a toda la disidencia, utilizando los organismos del Estado para efectuar estos patrones. Y parte de lo que quisimos también asentar en esta audiencia tuvo que ver con el alarma que se produce sobre la persecución al último bastión de la democracia y de la institucionalidad en Venezuela, como lo es la Asamblea Nacional. ¿Cuál fue la reacción a estos planteamientos? Bueno, tanto la Comisión Interamericana como el Sistema de Naciones Unidas, órganos de protección de los derechos humanos, conocen esta situación, están muy preocupados y por eso concedieron este espacio para actualizar la información. O sea, cabe explicar que esto no es una situación nueva ni que es por primera vez que se denuncia, y además ya ha estado reflejado en los informes tanto de la Comisión Interamericana como del Alto Comisionado. Sin embargo, hay una gran preocupación por la situación de persecución en un entorno donde no hay institucionalidad, donde no hay capacidad de protección, y donde pues los venezolanos y las venezolanas estamos luchando por la recuperación de la democracia en un contexto sin institucionalidad, y donde la persecución lo que tiene como finalidad es la generación de la desmovilización y del miedo, con el único fin de la permanencia en el poder de quienes hoy detentan
el poder, el control de las instituciones en Venezuela. Entonces, esa preocupación de la Comisión Interamericana se traduce en que hoy hicieron anuncios importantes en cuanto a mecanismos que se están generando desde la Comisión Interamericana para proteger no solamente el tema de persecución, sino el tema general de derechos humanos en Venezuela. Uno de los anuncios que se hizo tuvo que ver con la generación de un mecanismo especial de seguimiento como el que tú has realizado con Nicaragua, que se llama MESEVE, que habla de poder darle seguimiento y monitoreo cercano a la situación de Venezuela, y también se realizó el anuncio de la posibilidad o de la acción de la Comisión Interamericana de hacer informes especiales, uno relativo a la situación de derechos humanos de Venezuela y otro relativo a la situación de la crisis de movilidad humana. Pues quiero agradecer a Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz, por estar con nosotros en la tarde de hoy y compartir esta síntesis de lo que ocurría en estas audiencias en la capital de los Estados Unidos, en Washington. Muy buena tarde para usted. Gracias, feliz tarde. Igualmente, gracias por acompañarnos.